Listo, ya estamos en Facebook. Pues saludamos, muy buenas noches a todos quienes nos acompañan. Estamos aquí ya en la sala de Zoom, unas cuantas, cuarenta y tantas personas, más los que nos ven en Facebook. Les mandamos un saludo. Recuerden de darnos un like o dejar algún mensajito para mandar los saludos. Y bueno, continuamos con esta serie de conferencias, este ciclo de conferencias que hemos dedicado bueno, en realidad son dos eclipses, ahorita tenemos uno en puerta ya a unos cuantos días, unas 2 semanitas, el eclipse del 14 de octubre, que será anular en algunas partes del país y parcial en el resto. Y el año que entra tendremos uno total también en algunas partes del país y parcial en el resto del país. Pero bueno, para eso hemos preparado esta serie de conferencias, no se la pierdan, todavía nos quedan 3 y las que ya se han dado las pueden buscar en el canal de YouTube de Clavius Ibero o en el canal de videos de Facebook. Y bueno, la segunda conferencia es cortesía de la casa. Tenemos, no como invitada, más bien como anfitriona, a la doctora Lorena Arias Montaño, a quienes ustedes conocen muy bien. Lleva muchos años dedicándose a la divulgación de la ciencia, entre otras cosas, aquí en el Centro Clavius. Y para algún despistadillo por ahí que no conozca a Lore, les voy a leer rápidamente una semblanza curricular antes de pues darle la palabra y pasar de lleno al tema del eclipse del 14 de octubre. Eh, Ay, ya perdí la semblanza, aquí está. La doctora Lorena Arias Montaño estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente, la maestría y el doctorado en ciencias en astronomía en el Instituto de Astronomía también de la UNAM. Es docente en las áreas de física y matemáticas. Realiza trabajos de divulgación de la ciencia desde el año 2009, coordinando las actividades del Centro Astronómico Clavius de la Ibero, con la misión de llevar el conocimiento astronómico al público general y apoyar la educación en todos los niveles, para promover el interés científico entre niñas, niños y jóvenes, y no tan jóvenes también. Colabora en trabajos de investigación en el tema de nebulosas gaseosas y estrellas masivas. Ha participado en congresos especializados y ha publicado artículos de investigación en revistas arbitradas nacionales e internacionales, así como en materia de divulgación. Es profesora de tiempo completo en la Ibero desde marzo del año 2019. Lore, pues ahora sí te cedo el micrófono y al final pues tendremos oportunidad de seguir conversando contigo sobre este tema de los eclipses. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por ser parte de nuestras actividades del Centro Astronómico Clavius. Y como bien dijo Gerardo, pues queremos dedicarle este ciclo de conferencias a este evento astronómico que tenemos en puerta y que todos estamos a la expectativa y que queremos ver. Voy a compartir la pantalla, nada más me avisan si hay algún problemilla por ahí. Ahora la tengo que hacer en grande, pero no veo, allá vi el botón. Siempre es como si fuera la primera vez. ¿Se está oyendo? Ahí la veo, espera, nada más. Sí, se ve. Bueno, yo ya voy a dejar de verlos a ustedes porque esto ocupa toda la pantalla, pero pues bueno. No me gusta empezar las charlas en negativo, diciendo de lo que no voy a hablar, pero creo que es importante porque pues es parte también de lo que les voy a reforzar al final y decirles que no voy a hablar de cómo fotografiar el eclipse. Algunos de ustedes saben que en los últimos años me he vuelto una aficionada a la astrofotografía y por supuesto tengo la intención de fotografiar el eclipse, pero no voy a hablar de fotografía y tampoco voy a hablar de métodos de observación segura del eclipse, porque pues justamente esos son los temas de las siguientes semanas. Entonces, le quise dedicar, bueno, la semana pasada Gerardo nos dio una interesante charla sobre una cuestión histórica de los eclipses en México, empezando digamos, en el presente, en el último que hemos visto y nos fuimos un poco hacia atrás. Ya ahí se quedó un poquito pendiente ir todavía más atrás, pero pues eso ya lo veremos después.
Entonces, yo de los que les quiero platicar son algunos detalles interesantes y que a lo mejor nos pueden ayudar en la logística de este eclipse del 14 de octubre del 2023. Voy a empezar diciéndoles con una imagen que es muy conocida para nosotros y que le usamos mucho en los recursos didácticos de la astronomía, y que es hablar de las escalas de comparación. Particularmente, esta esfera grandísima es el Sol, y lo que tenemos acá son los planetas. Aquí están los planetas gigantes y los planetas medianos, Urano y Neptuno, y por acá, azulito por aquí, vemos a nuestra Tierra. Entonces, como sabemos, la Tierra es muy pequeña comparada con el Sol. Y después también en términos de comparaciones, este por supuesto es un modelo, y hemos platicado mucho que es muy complicado hacer este modelo tanto a escala de tamaños como a escalas de distancias, porque ya cuando hablamos de distancias tendríamos que ir a poner estos planetas allá lejísimos. Pero una imagen que a mí me fascina desde que la encontré por ahí haciendo búsquedas es esta de aquí. Me fascina porque lo que tenemos aquí también es una comparación, pero este no es un modelo, sino es una imagen real en una sola toma. Aquí tenemos a la Tierra y aquí tenemos a la Luna. Entonces esto nos da clara cuenta, y así en una sola toma, como les digo, tanto de la escala de comparación en tamaño y en distancia entre nuestro sistema Tierra-Luna. Esta imagen fue tomada por la sonda Odyssey, que se fue a estudiar a Marte, y bueno, pues camino a Marte tomó esta fotografía. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es un hecho que tenemos que tener en cuenta siempre cuando hablamos de eclipses. Sabemos que el Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, pero también está 400 veces más lejos. Entonces, esta coincidencia, pues es lo que nos permite tener este espectáculo fascinante, particularmente de los eclipses totales, donde la sombra de la Luna cubre por completo al Sol. Y entonces queda expuesta esta capa más exterior del Sol, que es la corona, y que en condiciones normales no la podemos ver. Bueno, entonces este asunto de los 400 en distancia y 400 en tamaño, pues es lo que hace, como les decía, que el Sol, aquí me faltó, parece dice que soy Luna, no, Sol, aquí es Sol y Luna tienen el mismo tamaño aparente en el cielo, aproximadamente y no exactamente siempre, porque eso es justamente lo que define un eclipse como el que vamos a tener próximamente. Entonces, también recordando la parte gráfica o geométrica de los eclipses, en un típico eclipse total de Sol, pues lo que tenemos, ya sabemos, la Luna se interpone entre nuestra visión hacia el Sol y entonces bloquea el disco solar. Entonces, por construcción geométrica, recuerden, si trazamos este rayo que pasa tangencial por acá en la parte superior del disco solar y lo conectamos con el disco lunar, pues entonces, y luego hacemos lo mismo por abajo, este cono de sombra, que es la umbra, y que entonces proyectado acá en la superficie terrestre es lo que nos define la franja donde el eclipse se va a ver total, pues no alcanza a cerrarse. El vértice nos quedaría por acá dentro de la Tierra. Y haciendo lo contrario, cruzando arriba con abajo en las dos direcciones, proyectado pues es lo que nos genera esta zona de penumbra. Entonces aquí en la zona oscura tenemos el eclipse total y en la zona periférica pues los observadores pueden disfrutar de un eclipse parcial. Decíamos que no siempre tenemos las mismas distancias en tamaños, a la Luna particularmente y al Sol, y a veces la Luna está más lejos. Y es entonces cuando se da el caso del eclipse anular de Sol. Entonces, si repetimos la misma construcción de trazar rayos que van desde la parte superior del Sol y de la Luna, pues nos podamos dar cuenta que ahora el vértice del cono de sombra, pues nos queda por arriba de la superficie terrestre. Y entonces tenemos que proyectar, seguir proyectando y nuevamente para encontrarnos con la superficie de la Tierra. Pero en este caso, pues es cuando vamos a tener lo que llamamos un eclipse anular de Sol. Y de igual manera tenemos una región de antumbra, o penumbra, perdón, donde vamos a tener la parte de eclipse parcial. Entonces, esto es lo que siempre tenemos que tener muy claro para entender qué es lo que estamos viendo. Entonces, así a grandes rasgos, nada más para distinguir, porque siempre a veces que pensamos en un eclipse de Sol, inmediatamente pensamos en un eclipse total.
Entonces, eclipse total de sol, que por cierto, como mencionó Gerardo, lo vamos a poder disfrutar en territorio mexicano, no en Ciudad de México, en el centro del país, hacia el norte, el 8 de abril del 2024. Quien ha experimentado ver un eclipse total de sol, pues considérese afortunado, porque yo considero que son de los fenómenos naturales más increíbles que podemos apreciar. Entonces, como sabemos, el disco se cubre y lo que les decía, queda expuesta la corona del sol. Pero lo que nosotros vamos a ver el próximo 14 de octubre, decimos, es un eclipse anular. En este caso, el disco de la sombra de la luna no cubre por completo al disco del sol y entonces queda en la periferia un anillo de luz. Por eso el nombre de eclipse anular. Entonces, vamos a entrar en detalles de este eclipse y vamos a empezar con la cuestión de las distancias que he mencionado aquí en lo que llevo de la charla ya varias veces, al menos más de 2 veces, la cuestión de las distancias. Bueno, sabemos que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es una circunferencia perfecta. En realidad es una elipse. Eso nos lo dijo desde hace varios siglos Kepler. Y eso implica, pues entonces, que justamente hay una distancia mayor entre la Luna y la Tierra, que llamamos el apogeo, y la distancia más corta la llamamos el perigeo. No los quiero aburrir con números, pero simplemente son de los pocos que voy a poner por aquí. La distancia a la Luna. La distancia media a la Luna, o sea, si hacemos un promedio entre todas las distancias que tiene a lo largo de la órbita, podemos decir que es del orden de 384.400 kilómetros. Cuando la Luna está en su máxima distancia, es decir, el apogeo, pues esto se incrementa a aproximadamente 405.000 kilómetros, o sea, un cierto porcentaje por arriba. Y cuando la Luna está lo más cerca, que es el perigeo, pues entonces baja a 360.000 kilómetros. La distancia a la cual va a estar la Luna de la Tierra el 14 de octubre, el día del eclipse. Bueno, antes de decirles la distancia, pues aquí lo vemos muy claro, porque si nosotros tomamos una fotografía de la Luna en fase llena, durante un apogeo y durante un perigeo, con el mismo equipo, para que la escala de placa y el tamaño en nuestro sensor de la Luna sea el mismo, pues entonces podemos ver claramente la diferencia, ¿no? Obviamente esto no pasa de un día para otro. Y ese es el detalle, que nuestro ojo no puede percibir esta diferencia, porque digo, primero no es de un día para otro y además, pues por el brillo y cuestiones pues, de proyecciones en el cielo y todo esto, bueno, pues es difícil, ¿no? Un ojo muy acostumbrado a observar la luna tal vez podría notar esta diferencia, ¿no? Y esto siempre lo comentamos porque cuando oímos en los medios las noticias, por ejemplo, de la superluna, que justamente una superluna coincide cuando es la fase de luna llena y la luna está lo más cerca de la Tierra. Al caso contrario, pues se le llama típicamente una microluna. Entonces, la diferencia es notable cuando lo ponemos en una imagen, pero difícilmente lo podemos notar a simple vista. Entonces, lo que yo decía, o lo que les quiero nada más comentar en términos de números, es que la distancia entre la Tierra y la Luna durante el eclipse va a ser de 391.400 kilómetros. Es decir, un poco arriba de la distancia media, no llega a ser el apogeo, pero sí queda muy arriba del perigeo. Entonces, el hecho de que quede arriba de la distancia media es justamente lo que hace que la distancia sea mayor y haga que su tamaño aparente en el cielo pues sea menor que el del disco del Sol y por tanto no lo pueda cubrir por completo. Ahora, esto también le pasa al Sol. El Sol también tiene una órbita alrededor, la Tierra tiene una órbita alrededor del Sol, que es una órbita elíptica, y también tiene una distancia menor, que en este caso se llama perihelio, y una distancia mayor, que le llamamos el afelio. Igual, si hacemos la comparación de dos imágenes del Sol en las dos posiciones extremas, también podemos notar una ligera diferencia, no es tan marcada como en el caso de la Luna, y además, esto sí queda muy bien definido en qué época del año se da tal situación. No siempre es el mismo día, no siempre en la misma hora,
pero alrededor de enero es cuando tenemos el perihelio, principios de enero, y alrededor de principios de julio, 6 meses después aproximadamente, es cuando tenemos el afelio, ¿no? Entonces les digo, aquí ya no les voy a dar números, les digo, no los quiero aburrir con números, pero eso son las situaciones de distancias que nos hacen tener un eclipse anular. Entonces, para el 14 de octubre, si ponemos aquí, este no es el eclipse que vamos a tener porque no lo podemos anticipar, pero simplemente poniendo las distancias del tamaño del Sol comparado con el que va a tener la Luna, sabiendo las distancias que van a tener el 14 de octubre, pues esto es más o menos lo que vamos a poder visualizar como nuestro eclipse anular. Con unas ciertas diferencias dependiendo del lugar de observación, que es también parte de lo que les quiero mencionar hoy. Bueno, pues vamos a empezar también con preguntas importantes. ¿Dónde lo vamos a poder ver? Pues esta es la animación que nos muestra cómo va la sombra. La sombra mayor es donde vamos a poder ver el eclipse en su etapa de parcialidad. O sea, los habitantes sobre la Tierra que estén sobre la zona gris van a ver el eclipse como parcial. Y los que lo van a poder ver como anular son donde vamos siguiendo aquí este punto rojo. Eso define la franja de anularidad. Esto es en una animación. Si lo queremos ver un poquito en una mejor o en una proyección en la cual estamos más acostumbrados, que es este tipo de proyección, entonces, pues aquí vemos que, por supuesto, si es un eclipse de sol, necesitamos que sea de día, que el sol esté arriba del horizonte. Entonces, el sol empieza por acá. Los habitantes o los que estén sobre el mar y puedan estar por acá, van a ver el sol eclipsándose justamente cuando está levantándose sobre el horizonte, y por el movimiento de rotación de la Tierra, pues esa sombra va avanzando y entonces va a cruzar buena parte del territorio estadounidense, después el Golfo de México, y en términos de territorio mexicano, pues solamente tenemos la franja de anularidad en la península de Yucatán, y después se sigue por Centroamérica y parte de Sudamérica para terminar con el eclipse ya en el horizonte al atardecer en esta parte de acá, en el océano Atlántico. Entonces, bueno, como se darán cuenta, este fenómeno astronómico va a estar visible para millones de habitantes de nuestro planeta. Se estima por ahí que varios millones van a poder observarlo en territorio estadounidense en la fase de anularidad, pero por supuesto que también todo el territorio estadounidense y también todo el territorio mexicano que queda en la parte de penumbra van a poder observarlo como parcial. Y lo mismo sucede en Sudamérica. Entonces, los eclipses a veces son caprichosos y las bandas de totalidad o de anularidad a veces caen gran parte sobre los océanos, pero en este caso creo que somos afortunados porque pues la mayor parte está sobre territorio firme. Bueno, este es una infografía que nos compartió por ahí el INEGI, la pueden encontrar en la página del INEGI o también la van a encontrar circulando por ahí. Esto lo que nos muestra es, otra vez, aquí tenemos esta franja de anularidad. Ya sabemos que en territorio mexicano pasa por la península de Yucatán. Y de alguna manera aquí lo que nos muestra es qué porcentaje del sol va a estar cubierto para las diferentes regiones del país. Entonces, conforme nos vamos alejando de la zona de anularidad, el porcentaje va decreciendo. Y si nos damos cuenta, esta línea, que sería, digamos, donde tenemos más o menos el límite del territorio mexicano, por aquí nos marca que aproximadamente es un 55%. Igual si nos vamos para acá, pero bueno, pues aquí ya nos perdemos un poco el territorio mexicano. Entonces, por obvias razones, mucha de la información que yo recopilé aquí, pues la estoy centrando en el territorio mexicano. Si algunos de ustedes van a viajar a Estados Unidos o a otros países para observar el eclipse, pues se puede conseguir esa información de manera análoga. Bueno, haciendo un poquito de zoom en esta región, esto es por donde pasa la franja de anularidad. Entonces recuerden, ya quedamos que el resto del país va a poder observar un eclipse parcial.
y en esta parte se va a poder observar el eclipse anular. Digamos que las principales ciudades o las ciudades más grandes que tenemos de acceso, si vamos a viajar por avión o si vamos a hacer pues alguna transferencia o lo que sea, escala, pues son Campeche, Mérida, aunque Mérida tal cual, si se dan cuenta, no queda dentro de la franja de anularidad, pero bueno, uno puede, por ejemplo, volar a Mérida y ya de ahí desplazarse para acá. Yo el sábado pasado hacía un poco la broma de que pues yo esperaría que ese día Mérida se quede vacío y que todos los meridenses, o como sea el nombre, se muevan para acá, ¿no? Porque es una buena oportunidad y como que dejarla simplemente por unos cuantos kilómetros, como que creo que es un desperdicio. Y bueno, pues además es un día que la mayoría de las personas no trabajamos, entonces pues deberían aprovechar. Y la otra gran ciudad, pues por supuesto, es Chetumal, que es donde el eclipse va a entrar por aquí y va a salir por acá. Pues esta parte de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pues son muy de vegetación, hay muchas comunidades pequeñas, hay muchas zonas arqueológicas, pero digamos en términos de ciudades grandes tenemos estas dos principales. Bueno, ¿a qué hora? Como hemos platicado también y lo comentó Gerardo en la conferencia pasada, pues nosotros en nuestro sitio web, que si no se lo saben, aquí se los pongo, clavius.ibero.mx, pues ustedes pueden encontrar por ahí una sección donde dice horarios del eclipse solar del 14 de octubre por municipio en el territorio mexicano. Entonces, aquí Guillermo Mayén, nuestro gran colaborador, se puso a la tarea con sus grandes conocimientos de efemérides astronómicas para calcular los datos del eclipse en todos los municipios o las cabeceras de municipio de todas las entidades de la República Mexicana. Entonces nosotros presentamos esa información. Si ustedes en esta página van, pues pueden ir, bueno, le dan después para abajo y van a encontrar la lista de todas las entidades federativas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen Campeche, pues van a encontrar todos los municipios, van a encontrar los tiempos del eclipse, a qué hora empieza, a qué hora es el máximo y a qué hora termina, y también el tipo de eclipse que se puede ver. Entonces, particularmente en Campeche, en algunos municipios va a ser parcial y en otros va a ser anular. En la ciudad de Campeche, como ustedes pueden ver, pues eso es anular. Y eso pues fue lo que nos hizo decidir a nosotros particularmente viajar a Campeche. Bueno, a veces hay una confusión porque también se reporta la magnitud del eclipse y muchas veces se confunde con el grado de oscuridad del eclipse. Ojo, aquí el grado de oscuridad no tiene que ver con también eso que asociamos inmediatamente en un eclipse, de que nuestro ambiente, nuestro horizonte se oscurece y que a veces es lo que esperamos en un eclipse. Entonces, les comento nada más aquí para que no haya esa confusión. Cuando hablamos de magnitud de un eclipse solar, lo que estamos cuantificando es qué porcentaje del diámetro del disco solar está siendo cubierto por la sombra de la luna. Entonces, aquí como tal nos dicen que la magnitud se calcula como esta distancia de A a B, que es donde queda la orilla del disco del Sol y donde va entrando esta orilla de la sombra de la luna, dividido pues entre todo el diámetro del disco solar. Entonces, particularmente si la sombra ya fuera avanzando por aquí, que es la mitad, pues entonces la magnitud sería de 0.5. Y justamente en un eclipse anular, como la sombra no alcanza a cubrir todo el diámetro solar o todo el disco, pues esa magnitud nunca llega a ser mayor a 1. En un eclipse total, por el contrario, puede ser incluso mayor que 1, porque la sombra de la luna puede llegar a ser ligeramente más grande que la del disco del Sol. Y lo que se llama el grado de oscuridad es justamente en términos de área. ¿Qué fracción del área de todo el disco del Sol está siendo cubierto por la sombra? Entonces, si bien son ideas bastante similares en términos de números, pues difieren un poquito, ¿no? Pero bueno, pues también es importante tener eso en mente. Bueno, ¿qué esperar de este eclipse anular que vamos a tener el 14 de octubre? Lo que les presento aquí es una simulación
de cómo veríamos un eclipse anular si nos pusiéramos estos lentes especiales para ver los eclipses. Insisto, de esto platicaremos, de los métodos de observación del eclipse, platicaremos en 2 semanas. Entonces, como ustedes ven, bueno, pues vemos un resplandor aquí que tiene que ver con los efectos del filtro, pero la sombra de la luna va a ir entrando, no va a cubrir, como hemos dicho, por completo el disco del sol. En algún momento es donde tenemos la fase de anularidad, o sea, aquí, y después la sombra empieza a salir. Esto es lo que vamos a ver en esta franja de la península de Yucatán. Para todos los demás habitantes, pues lo que vamos a tener es un eclipse parcial. Esto no es una animación, es un videíto o una serie de fotografías tomadas en un eclipse real. Y entonces, como verán, pues la sombra va entrando, la mordida de la sombra va entrando y de pronto pues ya va de regreso. Eso es lo que será un eclipse parcial. Bueno, también en muchas tablas que se refieren a tiempos, pues siempre se mencionan los puntos de contacto. Entonces también es importante tener conocimiento de las fases a las que nos referimos como puntos de contacto y en este caso de un eclipse anular de sol. Entonces el primer contacto nos referimos a cuando la sombra de la luna pues justamente entra en contacto con el disco del sol. O sea, todavía no la ha mordido, pero a partir de este momento empieza a entrar al disco del sol. Eso es lo que se conoce como el contacto 1. Después, poco a poco, la sombra va a ir entrando y cuando entra por completo, o sea, las 2 orillas de los discos, acá en este punto coinciden, y eso es lo que llamamos típicamente como el contacto 2. La sombra sigue avanzando y hay un momento en donde tenemos el máximo del eclipse. Es decir, pues la distancia que tenemos del anillo es la mayor en cada uno de los 2 lados de la línea que va siguiendo la dirección de la sombra. Y después, pues entonces cuando la sombra empieza a salir, cuando coinciden las orillas, pero ahora del lado opuesto, es lo que llamamos el tercer contacto, y cuando la sombra ha salido por completo, es lo que llamamos el cuarto contacto, y con eso, pues da por terminado el eclipse. El tiempo de duración de un eclipse, particularmente de uno como este tipo, o el que vamos a tener el próximo 14 de octubre, es poquito más de 3 horas. Entonces, es un buen tiempo para apreciar esta parte de la etapa de parcialidad. En total, les digo, son un poquito más de 3 horas, y particularmente la fase o de máximo, bueno, el máximo es un instante, pero la fase de anularidad, mientras la sombra está completamente inmersa en el disco del sol, pues depende del punto de observación, pero digamos que el máximo es poquito arriba de 5 minutos y puede haber lugares donde, pues, bueno, más bien conforme nos vamos alejando, ahorita lo vamos a explicar, de la zona central, pues este tiempo va disminuyendo. Para darles un ejemplo de esto, me voy a referir a algunas regiones de nuestro país y les voy a explicar pues todo esto que les he comentado. Por ejemplo, si nos vamos por acá a La Paz, que nos queda por esta región más al oeste de nuestro territorio mexicano, pues lo que podemos ver, estos tiempos están en hora local. La Paz particularmente está 1 hora antes que nosotros. Entonces, ahí tenemos que el eclipse empieza a las 8:21, el máximo es a las 9:43 y el final es a las 11:14. Entonces, como se darán cuenta, en este caso son del orden de 3 horas también la duración del eclipse. Solo se ve parcial y esta es una representación de justamente hasta dónde va a llegar. Este es el máximo del cubrimiento del disco solar por la sombra de la luna. Entonces me voy a ir con algunos ejemplos recorriendo justamente hacia acá nuestro territorio. Si nos vamos un poquito más para acá, y eso por ejemplo sería Mazatlán, bueno, pues igual están las horas y la mordida empieza a ser un poquito más grande. Y eso lo vemos con el porcentaje o en términos de la magnitud o el grado de oscurecimiento que hemos platicado. Si nos vamos más adentro, por ejemplo ahora Aguascalientes, pues ya es más evidente que ahora se empieza a formar esta típica lunita, que ahora, bueno, pues no es una lunita porque la luna está acá, es más bien pues una parte de sol, un gajo de sol
que queda expuesto durante esta fase de la parcialidad del eclipse. Nos vamos todavía un poquito más adentro, Tlaxcala. No se nota tanto la diferencia, pero sigue avanzando la sombra más y más y más. Nos vamos ahora a Veracruz. Ay, aquí me faltó cambiar el punto acá para indicar que Veracruz está acá. Pero bueno, pues también la sombra sigue creciendo. Si nos vamos a este caso ya por acá, híjole, creo que se me hicieron bolas aquí las zonas donde quise marcar el lugar, pero Matamoros en realidad está por acá. Creo que modifiqué el tamaño de la imagen, entonces el punto queda en otro lado. Entonces, Matamoros que está por acá, pues fíjense que Matamoros, aunque no llega a ser el eclipse anular, sino solo es un eclipse parcial, va a ser un eclipse muy bonito, porque apenas va a quedar aquí una uñita del sol. Entonces, también, pues, algunos no van a poder viajar, pero pues algunos van a tener mejor oportunidad de eclipse, otros, bueno, tampoco es que sea mala, pero el porcentaje va a ir cambiando dependiendo de la posición sobre el territorio mexicano. Y bueno, pues ahora podemos hablar casos particulares también de qué sucede dentro de la franja de anularidad. Entonces, la franja de anularidad tiene un ancho de aproximadamente como 200 kilómetros. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues la línea azul lo que nos marca pues es el centro de esa franja de anularidad. Y este centro, pararse o buscar un territorio, un lugar, un municipio, una comunidad o lo que sea que esté sobre la zona central del eclipse, pues tiene dos características. La primera y principal es que el eclipse, la fase de anularidad, tiene mayor duración. Particularmente si nos vamos aquí un poco abajo de Celestún, pero sobre la franja central, el eclipse va a tener la anularidad va a tener una duración de 5 minutos con 11 segundos. Y si nos seguimos más o menos hasta por acá, al punto extremo del territorio de la península, también un poco al lado, unos cuantos kilómetros al lado de Chetumal, la duración de la anularidad, de la fase de anularidad, va a ser de 5 minutos con 13 segundos. Uno de pronto diría, bueno, si voy a decidir a dónde me voy a ir al eclipse y lo voy a poner en términos de tiempo, pues en realidad no hay tanta diferencia entre Chetumal y del otro lado, cerca de Celestún, o entre Celestún y Campeche, más o menos. Y pues, como podrán imaginar, los tiempos de duración de la parte de anularidad a lo largo de todo esto, pues van a andar rondando entre estos valores. Ya así, como les mencioné, si nos empezamos a alejar de esta línea, de la línea central, particularmente si nos vamos a Campeche, que está como a la mitad de la orilla de la franja, pues el tiempo de la fase anular se reduce y tendremos una duración de 4 minutos con 37 segundos, ¿no? Entonces, ahí sí, si ya los segundos empiezan a contar, pues entonces sí, vamos a buscar tratar de ponernos sobre esta franja. Si decimos, bueno, pues lo que queremos es tener un poco más de comodidad, o si llevamos mucho equipo y queremos conectarlo y no sabemos qué condiciones vamos a tener acá, pues entonces tenemos que sacrificar un poquito de duración del eclipse a costa de poder tener pues todo lo que queremos. De igual forma, por ejemplo, los que van a Chetumal van a tener menos de 5 minutos, pero pues eso se traduce en 4 minutos con 22 segundos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo me voy aquí, tomo la carretera de Campeche que va hacia Mérida y me detengo exactamente donde sé que pasa la franja central o la línea central, pues lo que voy a ver, les decía, una condición para los observadores sobre esta línea es que van a tener mayor duración. Y la otra condición es que el eclipse está más centrado, o sea, es más simétrico. Prácticamente todo el anillo en todas las direcciones va a tener el mismo espesor. Lo cual, los que son así como obsesivos con la simetría y la perfección, pues a lo mejor también dicen, yo no lo quiero ver chueco, yo lo quiero ver más y además lo quiero ver bien simétrico. Entonces la recomendación, busquen un lugar sobre la línea central de la franja del eclipse. Bueno, los que vamos a estar en Campeche, perdón, me fui al revés. Los que vamos a estar en Campeche,
que además de perder un poquito de tiempo, como medio minuto de eclipse, bueno, pues lo que vamos a ver es un eclipse más recargado para un lado que del otro. Entonces vamos a tener más luz del anillo de este lado que de acá. Lo cual a mí me encanta, la verdad. Creo que me gusta, a mí particularmente, creo que me gusta más este tipo de eclipse que el que está exactamente o, digamos, más centrado. Pero no sé si porque ya me estoy programando y que yo estoy con la idea de que voy a Campeche, ya me estoy convenciendo de que así me gusta más. Pero bueno, pues cada quien tendrá sus preferencias. Y si nos vamos más hacia la orilla de la franja de la anularidad, Champotón, por aquí lo vemos, pero de hecho el centro de Champotón ya nos queda fuera. En Champotón propiamente va a ser un eclipse parcial. Pero si nos vamos un poquito antes de llegar a Champotón, pues van a ver, como ven aquí, se ve más marcada esta asimetría. Y entonces lo que tenemos es que prácticamente tenemos ahí un pedacito de luz, una línea bien delgadita de luz, y de la otra parte pues la tenemos más gruesa. Entonces, otra vez uno diría, bueno, pues, o sea, como que no hay que pensarle, a lo mejor pues, hay que buscar siempre la franja central, la línea central. Pero fíjense que esta condición de que estar casi en la frontera, entre donde sí hay eclipse anular y donde hay eclipse parcial, y donde se ve más o menos así, para algunos tiene una cierta ventaja. Y de hecho, muchos astrónomos aficionados, particularmente astrofotógrafos, van a buscar intencionalmente estar en esta orillita. ¿Por qué? Porque tiene un cierto plus. Y ese plus es que, pues ustedes recordarán o conocerán de los eclipses totales de Sol, que hay una fase bien interesante que se conoce como las perlas de Bailey, que son estas regiones iluminadas y que ocurren cuando justamente la luz que viene del Sol se filtra a través del relieve lunar, o sea, entre estos valles y montañas que tenemos en el relieve lunar, dejan pasar la luz solar y entonces se producen estas llamadas perlas. Entonces, esto es bien característico de los eclipses totales. Y también asociado a esto está el famoso fenómeno del anillo de diamante, que también tenemos muy característico de los eclipses totales. Entonces, en un eclipse anular también se pueden ver estas perlas, pero resulta que si estamos en la línea central de la franja de anularidad, la duración de esta etapa donde podemos ver las perlas es muy cortita, de apenas unos cuantos segundos. Y para los observadores que están justamente en esta orilla de la franja de anularidad, este fenómeno de las perlas puede durar hasta algunos minutos. Entonces, yo creo que aquí depende un poquito de cuántos eclipses haya visto uno. O sea, lo que uno diría, pues ahora ya sé que hay diferentes formas de ver un eclipse anular, pues me gustaría ver todas las opciones. En uno estar en el mero centro, en otro estar así como a la mitad, y a lo mejor en otro estar hacia las orillas. Entonces, pues yo creo que eso es justamente la parte importante de tratar de no perderse este tipo de fenómenos e ir acumulando para tener diferentes condiciones. Entonces, de hecho, pues ya con datos muy precisos incluso de sondas, por ejemplo, de los satélites que andan dándole la vuelta a la Luna, pues se puede predecir muy bien esta zona donde le llaman el grazing zone, justamente por esta asociación del pasto y que tiene sus piquitos y entonces nos deja entrever por ahí. Entonces, esto no es del territorio mexicano, pero es para ejemplificarles. Esto que está marcado aquí con tiempos, recuerden que aquí estamos en la orilla entre donde tenemos el eclipse parcial y el eclipse anular. Entonces, ya cuando estamos muy a la orilla, la duración del eclipse, de la anularidad, es muy corta. Acuérdense que nosotros estábamos hablando que en la parte central eran del orden de entre 4 y 5 minutos. Acá ya es apenas 1 minuto y unos cuantos segundos y se va reduciendo hasta prácticamente 20 segundos. Pero como les decía, justo en esta zona, donde se van a colocar algunos astrofotógrafos buscando estas perlas, pues es una zona de algunos kilómetros, unos cuantos kilómetros, pero con toda intención. Entonces, estar en esta zona tampoco es malo. Entonces, también depende mucho a veces de qué estamos buscando. Y este es un ejemplo, por ejemplo, tomado en eclipses previos, justamente en esta situación, donde
las perlas se ven, y al contrario de un eclipse total, que solo vemos a las perlas de un lado, en este caso las vemos a lo largo, o las podemos ver a lo largo de todo el anillo. Y esto es a lo que le llaman pues un anillo roto, un eclipse con anillo roto. Entonces les digo, también es una situación muy, muy especial. Y pues yo, ahora que estaba revisando estas cosas, yo me dije, no, pues a la próxima, pues tal vez busque esta situación. Como les dije, vamos a estar en Campeche, y en Campeche pues igual tenemos la oportunidad a lo mejor por ahí de tomar una foto como esta, pero donde se da más marcado el asunto es si nos vamos a la orilla de la franja. Bueno, ahora algunas cosas para tomar en cuenta. ¿Se va a hacer de noche durante este eclipse del 14 de octubre? Pues la respuesta es no. Como les decía, estamos acostumbrados de pronto a pensar en los eclipses totales de sol, donde sí es muy marcado el oscurecimiento de la atmósfera, de nuestro horizonte, donde se ve esa luz que pareciera que es cuando el sol ya se puso o va a salir, y que es una de las etapas muy, muy especiales del eclipse. Eso no sucede en un eclipse anular de sol. En realidad, lo hemos comentado, aunque el anillo que deja pasar la luz del sol o se cubre un gran porcentaje, más del 90% de la superficie del sol, la poquita luz que pasa es suficiente para iluminar todo el cielo. Y otra vez, un ojo no experto prácticamente no nota la diferencia, aun cuando es el máximo del eclipse. En ocasiones, en este tipo de eclipses, la disminución que tiene la luz ambiental, pues depende de varios factores, y todo eso tiene que ver con nuestra atmósfera terrestre. Depende de la altura a la cual está el sol, porque lo que estamos viendo como iluminación es los rayos del sol, pero que no llegan directamente a nosotros, sino que son dispersadas por las partículas que tenemos en la atmósfera. Entonces, todo esto hace un poquito complicado la predicción de cuánto se va a oscurecer nuestro ambiente local en el momento del eclipse. Entonces, además de la atmósfera, pues sí podemos notar un cambio sustancial si tenemos nubes, por supuesto, o como les decía, si el eclipse sucede a poca altura del horizonte. Pero en este caso, en el eclipse del 14 de octubre, el eclipse sucede más o menos cuando tenemos al sol a una altura de 60 grados, lo cual es suficientemente alto para no poder tener una visión como la que tengo en esta imagen de acá. Esperemos que no nos suceda esto. Entonces, como les digo, además eso es algo importante, por lo mismo hay que usar protección para ver el eclipse en todo momento. Entonces, difícilmente vamos a notarlo, pero yo creo que son de las cosas que vamos a estar platicando posterior al eclipse, y estaremos contando cada uno nuestras experiencias y decir, yo sí noté que se oscureció, yo no, y así ya estaremos platicando. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí para tomar en cuenta? Actividad solar. Como ustedes bien saben, estamos acercándonos a uno de lo que llamamos el máximo de actividad solar, que esto repercute en manchas solares, en protuberancias solares. Estas son fotos del día de hoy del sol, en luz normal o luz visible como le llamamos. Tiene manchas, ahorita andan chiquitas las manchas. En semanas anteriores ha tenido manchas más grandes, pero lo que es cierto es que prácticamente tenemos una racha de muy pocos días, si no es que 0 días, en lo que llevamos del 2023, sin que el sol, más bien, que el sol tenga manchas. O sea, prácticamente todos los días el sol ha tenido manchas a lo largo de este año. Y por otro lado, en el lado derecho les presento una imagen del sol, pero en esta luz que llamamos H-alfa. En el lado izquierdo lo que vemos es la fotosfera, en el lado derecho lo que vemos es la cromosfera, y estas imágenes son muy bonitas porque además de ver las regiones de actividad asociadas con las manchas, también podemos ver las protuberancias. Entonces, pues lo que hemos venido viendo a lo largo de los últimos ciclos del sol es, bueno, por una parte, el número de manchas respecto en cada ciclo ha disminuido un poco. Si nos vamos a años anteriores, por ahí del 2000, adelante del 2002, que hubo un máximo de actividad solar, el número de manchas fue mayor, pero localmente alrededor de estos años se espera que el máximo nos estemos acercando hacia el año 2024. O sea, en resumen, esta es una buena época
para que el día del eclipse el sol presente actividad. Bueno, ¿y esto en qué influye? Pues que en que cuando estemos observando el disco podamos tener diferentes oportunidades, ya sea a simple vista, ya sea con telescopio o ya sea con fotografía. Por ahí. Aquí les presento 3 ejemplos maravillosos. Este primer ejemplo, aquí arriba, pues es durante un eclipse anular, tomada con un telescopio en luz de H alfa, y como verán, pues aquí tenemos la presencia de las protuberancias. Este es una etapa de eclipse parcial, pero por supuesto ahí hay la presencia de manchas. Entonces, pues este siempre le da un plus a las fotografías y no, como digo, no nada más a las fotografías, sino también a la visión que podamos tener. Incluso cuando usemos nuestros lentes solares, si las manchas son más o menos de este tamaño, sin problema las podemos ver incluso sin telescopio. Ya si tenemos telescopio, pues entonces la visión va a ser mucho mejor. Y bueno, no se diga algo como esto, que durante un eclipse, en la fase parcial, aquí tenemos protuberancias, lo cual nos dice que está tomada con un telescopio H alfa, pero además, a mitad del eclipse, pues pasó por ahí la estación espacial y también quedó plasmada en la foto. Entonces, pues son diferentes oportunidades que nos puede ofrecer este eclipse para la fotografía o la visión, incluso a simple vista, pero con lentes de por medio. Cuando digo simple vista, me refiero no al uso de telescopio, pero sí unos lentes de prospección. Bueno, para tomar en cuenta el clima. Ya sabemos que el clima es una cuestión un tanto estadística, o sea, no podemos predecir exactamente, sobre todo si nos faltan 2 semanas, cómo va a estar el clima, pero pues sí podemos hablar de ciertas tendencias. Entonces, lo que les presento aquí son estadísticas que se han hecho a lo largo de varios años. Por ejemplo, aquí, desde el 2000 al 2018, esta es una cuestión estadística para, en términos de nubes, cómo están ciertas localidades a mitad de octubre, más o menos a la hora en que se va a presentar el eclipse. Aquí, pues, son ciudades de Estados Unidos y todo esto, pues, corresponde a por dónde va a pasar la franja de anularidad del eclipse. Entonces, como podemos ver, si nos vamos a estas regiones que ya sabemos que son un tanto secas, Arizona, Utah, Nuevo México, pues espera una baja probabilidad de nubes. Ya si nos vamos a lo que es nuestro territorio, pues vean por aquí, bueno, aquí está el Golfo de México, aquí está Campeche, que si bien no está acá abajo en el 0 donde nosotros quisiéramos, pues resulta que sí es una buena opción comparada, por ejemplo, con Chetumal, que lo tenemos acá más arriba. O sea, en términos de números, lo que estamos diciendo aquí es que estadísticamente podríamos esperar que en Campeche haya hasta un 40% de cielo nublado y en Chetumal del orden de 60%. Ya si nos vamos hacia Centroamérica y el Caribe, pues las condiciones empiezan a ponerse un poco menos óptimas y particularmente para los que están en Sudamérica, pues la cosa sí está bastante, bueno, más bien, está bastante bien, mejoran las cosas. Acuérdense que esto es porcentaje de nubes o fracción de nubes. Entonces, por acá hacia Brasil parece que las cosas mejoran. Entonces, insisto, no podemos decir porque además esto es una cuestión estadística y esta estadística está construida con días que han estado despejados y días que han estado nublados, o sea, completamente despejados, días que han estado completamente nublados y días que han estado en un punto intermedio. Entonces, pues nosotros lo que queremos es que estadísticamente pues, nos toque uno de esos puntos donde han estado completamente despejados. Esto es lo mismo, pero presentado en un mapita de color. Donde está más rojo es donde va a estar más nublado y donde está más azul está despejado. Y donde está verde, pues como que está a la mitad. Entonces, nuevamente, si estamos en la región de Campeche, pues tenemos parte del mar que está en tonito azul, la costa está en tonito verde y conforme nos vamos hacia territorio adentro, la cosa empieza a ponerse un poquito más roja. Entonces, particularmente Chetumal es un poquito más rojo que Campeche. Entonces, en términos estadísticos, otra vez, bueno, ¿se acuerdan que esta estadística estaba tomada hasta el año del 2000 al 2018?
Bueno, pues se han hecho estadísticas más recientes. También sabemos que las cuestiones climáticas han cambiado considerablemente en la última década. Entonces, esta, digamos, es una estadística también más reciente de los últimos 10 años. Y entonces aquí nuevamente lo que vemos es que donde tengamos regiones un poquito más blancas, pues es donde se espera estadísticamente que esté nublado ese día y a la hora del eclipse. Aquí desafortunadamente, pues en este gráfico pasaron la zona de la banda de anularidad, entonces no es muy claro, pero también se nota que hacia acá abajo pues hay más nubes que hacia acá arriba. Insisto, pues nosotros no podemos decir, pues como esa estadística no se ve favorable, no vamos a ir. No vamos a ir, entonces lo que hacemos es seguir con nuestros planes y cruzar los dedos de que tengamos las mejores condiciones. Seguimos con cuestiones para tomar en cuenta. ¿Va a haber observación en la Ibero? Sí, vamos a tener observación en la Ibero. Recuerden que es día sábado, no hay actividades de clases en el grueso de las actividades de la Ibero. Sin embargo, hay un evento, una ceremonia de egresados. Entonces, por tal razón y por otras razones también, esperando que tengamos una buena afluencia, no vamos a estar en nuestro sitio acostumbrado de observación. Aquí está el edificio S, aquí está la cúpula del telescopio, aquí está nuestra terraza. Entonces, para los que conocen la Ibero y para los que no la están viendo aquí desde una vista de dron, si nos vamos hacia acá, esto era lo que antes había una pirámide y todavía se sigue conociendo como la zona de la pirámide. Hacia acá enfrente, y de hecho aquí se ve una cancha, no me queda claro si es la que vamos a ocupar, pero en esta zona de acá, que es la zona deportiva, es donde vamos a hacer la observación. Entonces ya les haremos llegar la información de cómo va a estar la actividad. Va a ser necesario el registro porque por lo mismo que dije anteriormente, hay un evento Ibero, entonces nos van a restringir el número de participantes. Entonces la idea es, usualmente ustedes entran por acá, la puerta creo que es 9 o no sé si ya es 11 ahora, siempre me hago bolas con los números de puertas. De por sí ahora también por las obras del tren, todo esto está obstruido, pero la idea es que se acceda por acá, que es prolongación Paseo de la Reforma, esto es Vasco de Quiroga, por acá va a ser el acceso, aquí los que vengan se van a estacionar y para poder acceder a esta zona donde vamos a estar haciendo la observación. Otra sede Ibero que también vamos a tener es lo que llamamos el CEX, el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. Actualmente hay una exposición relacionada con arte, que les recomendamos que la visiten, por cierto. Entonces, en conjunto con esa exposición, pues también vamos a llevar unos telescopios, vamos a enviar unos telescopios y vamos a estar haciendo observación del Sol. Entonces, tanto acá en la Ibero como en el CEX va a haber telescopios con los filtros apropiados, va a haber lentes para la observación segura, aún sin telescopio, y pues vamos a tener también el eclipse a través de proyección en esto que llamamos los visores o cajas oscuras. Para quienes no sepan dónde está el CEX, está en la parte sur de la ciudad. Acá está el mapita, esto es Avenida Revolución, esto es Barranca del Muerto, aquí hay una plaza no tan vieja, Portal San Ángel creo que se llama, y el CEX está aquí muy pegadito. Entonces es muy fácil de llegar, están invitadísimos a que vengan a la Ibero, pero si están en el sur y les queda más cómodo, pues esta es otra opción. Actividades alrededor del eclipse. Bueno, pues por supuesto, muchos centros planetarios están preparando muchas actividades en torno a este evento del eclipse. Particularmente nosotros, pues vamos a tener nada más la observación centrada en la observación del eclipse. Pero, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, que no porque sea el eclipse crearon un festival cultural, sino más bien es la época anual del Festival Cultural de la UNAM, y aprovechando que el eclipse es en esta época, pues incluyó al eclipse, la observación del eclipse, como parte del Festival Cultural de UNAM. Le han llamado a la actividad un picnic bajo la sombra, entonces esto va a ser en las islas de Ceú, y además de haber como a menor escala que la Noche de las Estrellas, pues va a haber telescopios, va a haber ahí algunas actividades artísticas, pues que empiezan desde las 9 de la mañana.
Y también siguiendo por la tarde van a seguir las actividades asociadas al Festival Cultural de la UNAM. Para tener toda esta información, acuérdense que también la semana pasada les comentamos respecto de esta página de la Comisión Nacional de los Eclipses, de la cual somos parte, eclipsesmexico.mx. Entonces, ustedes pueden entrar a esa página y cuando se van a esta sección de sedes, y le pican ahí en la sección de sedes, pues van a llegar a un mapita, un tanto interactivo, donde van a ver diferentes sedes que ya están definidas. Entonces, por ponerles un ejemplo, si ustedes le pican después aquí en Campeche, bueno, además de darles información de los tiempos del eclipse y cosas por ahí, también les dice cuáles son las sedes que van a estar en ese lugar. Entonces, particularmente alrededor de la ciudad de Campeche o en la entidad federativa de Campeche, hay varios puntos de observación. Y algunos de ellos también tienen programadas actividades asociadas paralelamente o antes o después del eclipse, incluso desde el viernes o también el domingo. Entonces, igual otra vez, ustedes en esa misma parte de la página pueden seguir recorriéndola y van a encontrar la información de cada sede. También, como mero ejemplo, aquí les puse Campeche, un par de zonas arqueológicas en Esná y en una de las zonas de Calakmul. Esto es importante porque este numerito que ven aquí encerrado es el número de personas que van a permitir. Entonces, también por protección de los sitios arqueológicos, no van a dejar que, en el caso de la zona arqueológica de Esná, entren más de 200 participantes o personas y en Calakmul más de 100. Yo supongo, no lo sé, pero supongo que no hay un registro, sino más bien los primeros que llegan son los que tienen chance de entrar. Entonces, realmente esa parte yo creo que va a estar complicada. Y también nos comentaba, por ejemplo, Patrick la semana pasada, que en estas zonas arqueológicas pues no dejan introducir tripiés y cosas voluminosas para los que piensan tomar fotografía. A pesar de que, por ejemplo, este simbolito aquí, lo que nos están queriendo decir es que hay oportunidad de contactos eléctricos para los que eventualmente quieren conectar equipo. Entonces, por supuesto, no todos son zonas arqueológicas, hay algunos colegios y cosas así, donde a lo mejor, pues sí, uno puede aprovechar estas circunstancias. Bueno, para tomar en cuenta también, me espero al que sigue. Ya un poquito con esta información, la pregunta podría ser, híjole, es que está muy lejos. Entonces, igual me quedo aquí en mi zona de residencia y ni modo, me tocó verlo parcial. Me espero al que sigue. Bueno, pues nada más también para que lo tomen en cuenta. Este es un mapita de eclipses que va del 2021 al 2040. Y como se podrán dar cuenta, pues hasta el 2040 en territorio mexicano, pues solo tenemos este par de eclipses, el que vamos a tener el 14 de octubre, el anular, y el total del 2024. Si se quieren seguir esperando más allá del 2040, pues podemos ir del 2041 al 2060 y también va a haber 2 eclipses por ahí, pero eso sucede un total en el año 2052 y un anular en el año 2056, lo cual pues como que la espera es un poco larga. De hecho, lo que nos dice la estadística es que si uno se queda en un lugar sobre la Tierra a esperar a que suceda otro eclipse, hablemos por ejemplo del caso de un eclipse total, el promedio, otra vez es mero estadístico, porque no son así ciclos, el promedio es de aproximadamente 400 años. Entonces, la recomendación es, si tienen oportunidad de ver un eclipse o de moverse para ver un eclipse, tomen esa oportunidad, porque la siguiente oportunidad puede no estar tan cerca en términos en términos de, digamos, cosas que tenemos que hacer para llegar al eclipse. También, digamos, en términos de eclipses en el año, pues cada año hay al menos 2 eclipses solares y a lo más 5 eclipses. Entonces, cada año tenemos eclipses, pero como ven ustedes por acá, lo que les decía, algunos de ellos, la mayor parte, ocurren sobre el mar y una fracción menor sobre tierra firme. Entonces, pues ya es decisión de nosotros si queremos o no queremos aprovechar la oportunidad
de tener un eclipse, digamos, relativamente cerca o al menos dentro de territorio nacional. Esta imagen es bien interesante porque aquí lo que se pone es por dónde han pasado las trayectorias de los eclipses totales desde el año 1001 hasta el año 2000. Entonces, lo que nos dice es, pues prácticamente todo punto sobre la Tierra, salvo algunos huequitos, no han sido tocados por un eclipse. Entonces, sí, si nos quedamos en cualquier punto de la Tierra, eventualmente nos va a tocar un eclipse, pero el tiempo de espera puede ser muy, muy considerable. ¿Ok? Y finalmente, como les decía, para tomar en cuenta también, si lo que quieren saber es cómo fotografiarlo y cómo observarlo de forma segura, bueno, pues esto no les voy a dar yo la respuesta hoy, porque Arturo Quintana nos va a platicar la próxima semana justamente de cómo fotografiar el eclipse, y Guillermo Mayén en 2 semanas nos va a platicar de los métodos para observar el eclipse. Bueno, pues con esto quiero terminar. Solamente les presento un par de fotografías. Esta es una fotografía preciosa que fue tomada durante un eclipse anular. Y esta fotografía que fue capturada por el rover Curiosity, que anda en Marte, y fue tomada en el 2013 mientras el satélite de Marte Phobos pasaba enfrente del disco solar. Que como ustedes verán, pues esto podríamos decir que esto es un eclipse anular, porque a final de cuentas aquí tenemos el anillo, pero al estar en otra parte del sistema solar, pues son condiciones diferentes. Muchísimas gracias y pues quedamos pendientes para preguntas o comentarios que haya pasado, que tengan por aquí.